What is computer science? Bueno, ¿qué es la informática y por qué enseñarla en la escuela? Primero miremos qué es la informática. Y hay un dicho de una persona muy famosa en este campo que dice que la informática es la única ciencia que no se puede escribir con una sola frase. Esta fue como una pequeña broma, pero es verdad, porque la informática consiste de muchos aspectos diferentes. Intentamos mirar algunas palabras que describen la informática y hay muchas diferentes. Y este es un análisis por el profesor Peter Huvita. En términos de computación se utiliza las TICs también, los sistemas, tecnología de información, informática, alfabetización digital, tecnologías digitales y hay algunas partes de pensamiento computacional, educación en computadores, educación en programación y todos estos términos se refieren de una u otra manera a la informática, pero tienen diferentes significados también. Y lo que yo entiendo cuando hablo de la informática es una ciencia, porque a veces, por ejemplo, vemos las salas donde están los computadores, en español sala de informática, pero a esto yo no creo, esto no es lo que yo pienso cuando pienso en la informática, porque para mí es una ciencia. Y tal vez podamos mirar la palabra en español, que es muy parecida en inglés y en alemán, la informática, ciencia de la información y también automática. Y eso es lo que vamos a entender cuando hablemos sobre la informática. Bueno, miremos un poco la historia de la informática, cómo se enseñaba en las universidades y en las escuelas. Al principio, en los 60s y en los 70s, el enfoque era mucho en la tecnología de los computadores, cómo funcionan los computadores, el hardware más que todo, entenderlo, y después el enfoque pasó a los algoritmos. ¿Cómo es que funcionan los algoritmos? El consumo de espacio, la forma en que se ejecutan, este tipo de cosas. Y después pasó más a la dirección de cómo programar el computador, cómo construir aplicaciones prácticas en el computador. Y más adelante, en los 80s, ya pasó una vez más el enfoque simplemente a cómo utilizar los computadores. Creo que se llama ofimática en español, y esta es una manera de enseñar la informática, pero el entendimiento no tiene tanto que ver con la informática misma, porque esto simplemente se trata de utilizar computadores. Y una manera más moderna de mirar la informática es verla, o más bien para enseñarla, es verla como un proceso de procesamiento de información. La informática tiene mucho que ver con la información y cómo se procesa, y el proceso solo se da a nivel del computador. Y esta es una manera más nueva de enseñar la informática en un currículo que fue desarrollado por diferentes escuelas, por el profesor que es un modelo híbrido de otros aspectos y trata de integrarlos, digamos, en un solo currículo para la informática. Bueno, miremos ahora cómo o por qué se debe enseñar la informática en las escuelas, porque es muy importante. Para enseñar todo lo posible en las escuelas, se debe pensar en por qué se debe enseñar la informática en las escuelas y en los colegios. Y esto es un acuerdo reciente de los ingenieros de sistemas alemanes, y yo lo traduje. En el centro de este modelo vemos el mundo digital, el cual cada vez se digitaliza cada vez más y más y está más interconectado.
y los fenómenos, objetos y situaciones de la informática, en las cuales los podemos observar en el mundo real, y podemos ver tres diferentes perspectivas en cuanto a esto. Y la primera es, tal vez la vemos aquí en la parte de abajo, cómo se pueden utilizar estos conceptos de informática, cómo utilizar un computador, cómo utilizar ciertos programas y ese tipo de cosas. Y en la parte de la izquierda arriba, la perspectiva técnica, cómo funciona, cómo se implementa en el computador. Y esto es completamente diferente, porque para utilizar el programa no se debe saber mucho sobre su implementación técnica, pero para la informática, por supuesto, es interesante también cómo funciona. Y la otra perspectiva es qué efectos causa, por ejemplo, a la sociedad. La digitalización tiene muchos efectos, transforma las vidas cotidianas de muchas personas, y esto cada vez va a ser más fuerte. Así que en la informática se debe pensar en cuanto a cómo afecta a la sociedad, y esa es la perspectiva que tenemos en la parte superior derecha aquí. Y hay un dicho en la informática, que la informática tiene tanto que ver con los computadores como la teología tiene que verlo con los telescopios. La informática no tiene que ver solo con entender los computadores, así como la astrología no tiene que ver solo con entender y ver telescopios, saber utilizarlos. Tiene mucho que ver más con los conceptos observables dentro de la misma rama. Ahora podemos pasar al término pensamiento computacional. Primero mirar qué es. El término se popularizó por Janet Wing en el 2006, así que ya han pasado más de 10 años. Y en realidad no hay una definición exacta, pero los puntos principales de las definiciones que son principalmente sobre abstraer un problema del mundo real. Consiste en un conjunto de habilidades para resolver problemas en el mundo real. Y lo primero que se debe hacer con el pensamiento computacional es abstraer del mundo real a partir de un modelo abstracto. La próxima parte es utilizar algún tipo de representación simbólica, algún sistema, cómo se puede representar, por ejemplo, un computador, para que un computador pueda hacer algo con esa representación. Y eso es para resolver el problema, se debe, digamos, dividir en partes más pequeñas, porque el problema que estás mirando puede ser muy grande, por lo tanto se deben ver en partes más pequeñas, y aquí eso también lo mira el pensamiento computacional, utilizando algoritmos y utilizando representaciones simbólicas. Y entonces, y eso también tiene que ver con implementar la solución algorítmica encontrada e interpretar los resultados. Así que todo esto se incluye en el pensamiento computacional, pero cuando se habla de ese término, tan solo se cubren algunos aspectos, no siempre se pueden cubrir todos los aspectos, especialmente no tienes que implementar todo lo que tiene que ver con el pensamiento computacional en el computador. Por lo tanto, siempre es importante encontrar siempre abstracciones y encontrar, digamos, un pensamiento computacional sin implementar. Como se puede ver, el pensamiento computacional es de mucha ayuda, pero no es necesario para programar un computador, porque todos los pasos son necesarios para programar. Así que es importante para la informática, por supuesto, pero también es importante para muchas otras disciplinas. La mayoría de esos pasos necesarios también en las matemáticas y en muchas ciencias naturales siempre se deben encontrar modelos, encontrar soluciones
Y estos son conceptos entonces que no solo importan ni son relevantes para la informática, para la ciencia, para el pensamiento computacional, sino también para todas las profesiones en las que ciertos aspectos sí que van a ser importantes. Ahora podemos mirar el currículo de la informática que tenemos. Primero les puedo mostrar un pequeño mapa de Alemania. En la parte superior derecha, en el nororiente, este es Berlín. Aquí nací y estudié la informática y después me mudé a Bavaria, y aquí está donde hice mi doctorado y ya trabajo en esta universidad técnica. Así que ya vamos a pasar a la informática en Bavaria, porque el sistema educativo es muy federal en Alemania, así que cada estado alemán puede decidir qué tipo de decisiones tomar de manera independiente, y de esa manera el sistema educativo difiere de estado a estado, y en este momento pues bueno, procederé a hablar de Bavaria. Esa es una pequeña lista de todos los estados alemanes y en qué clases desde el grado quinto hasta el 10º grado. Tenemos algunas materias de informática y en algunas universidades también, no vamos a ir muy profundamente, y algunos son obligatorios. Pueden ver que en Bavaria hay 4 diferentes, hay informática, y en otros estados no hay nada de cursos de informática. Y esta tabla es un poquito vieja, del 2007, pero ha cambiado, pero la idea esencial permanece igual en Alemania. Bueno, ya vamos a proceder a mirar el gimnasio en Alemania. El currículo también se desarrolló por ese mismo personaje. También publicamos una extensión del currículo que incluye otros cursos, y también vamos a hablar de esto en este momento. Bueno, ya vamos para los diferentes grados de escuela en Alemania. Tenemos desde el grado 6º hasta el grado 10. Y vamos a ver algunas conexiones aquí. En el 6º grado, el enfoque principal es en representar la información de alguna manera. La idea es que los estudiantes aprendan cómo modelar el mundo con objetos. Los objetos también son muy comunes en idiomas de programación, pero también son muy útiles para estructurar el mundo. Podemos mirar un ejemplo. Por ejemplo, para alguien que sepa de sistemas, este es un objeto que tiene algunos atributos. Y vamos a ver esto en este momento, pero también esta lavadora es un objeto para un ingeniero de sistemas. Es un objeto diferente, pero básicamente todo en la informática puede verse como un objeto. Por ejemplo, un rectángulo se puede representar con este diagrama, con esta tabla. Le podemos dar un nombre al rectángulo, lo podemos llamar R1. Este rectángulo tiene diferentes atributos, como sus posiciones, su altura, su ancho, su color, y también las operaciones que el rectángulo puede hacer o se pueden hacer sobre él. Se puede mover, se puede cambiar el color, y estas se llaman medidas en la informática. Y esta es una manera de estructurar el mundo real y utilizar objetos. También podemos mirar la lavadora, le podemos dar un nombre como L1, y tenemos diferentes atributos, por supuesto. Los atributos que tenemos son capacidad, si está encendida o apagada, qué programa está seleccionado, qué temperatura se ha seleccionado, y también las operaciones activas que pueden hacerse en la máquina. Así que abres la lavadora, le presionas un botón y tienes otros botones para seleccionar la temperatura y el programa,
y también otro botón especial para empezar el programa. Así que esa es otra manera de modelar el mundo real con objetos. Y esto es también lo que aprenden los estudiantes del sexto grado en Bavaria. Pero representar la información también incluye utilizar programas para escribir texto, por ejemplo, para tomar fotos con programas gráficos, para hacer presentaciones con diapositivas, hacer estructuras jerárquicas para estructurar el mundo y también tener seguridad, por ejemplo, para manejar incendios y directivas a los computadores. Bueno, en el séptimo grado hay otro enfoque, el cual es el Internet, cómo buscar en Internet, cómo funciona el Internet en realidad, pero también qué posibilidades y riesgos se tienen al utilizar el Internet, las redes sociales, por ejemplo. Y los estudiantes también pueden crear sus propias páginas web, sus propios documentos de hipertexto, los cuales pueden enlazar. De esta manera también entienden cómo funciona el Internet con estas interconexiones. El segundo enfoque en el séptimo grado son los algoritmos. Utilizar estructuras algorítmicas para resolver algunos pequeños problemas. Este es un programa que es muy popular en Alemania porque creo que solo está disponible allí, pero tiene un sistema muy bonito. En la izquierda pueden ver, está en alemán, pero pueden escribir un algoritmo y esto simplemente hace caer ciertas piezas sobre el suelo y después se pueden levantar, y esto enseña sobre estructuras algorítmicas. Algunas escuelas en Bavaria también utilizan Scratch, el cual creo que utilizan en algunos cursos aquí también, que tiene algunos enfoques similares en cuanto a las estructuras algorítmicas. Una vez más, los estudiantes aprenden cómo modelar el mundo aquí, al ver, por ejemplo, este pequeño robot como un objeto, y los atributos que tiene el robot son la posición sobre el panel y la posición que tiene y los métodos que se pueden utilizar para moverlo, para que cambie de dirección y ese tipo de cosas. Y así se puede uno referir a este método de modelación que se presenta por primera vez en el sexto grado. Bueno, ya estamos en el octavo grado. En el octavo grado no hay nada de informática, así que pasamos directamente al noveno grado. Aquí el cálculo son las hojas de cálculo y el modelo funcional. ¿Cómo funcionan los modelos? ¿Cómo se puede implementar en el computador? Por ejemplo, las celdas en una hoja de cálculo. Por ejemplo, también la dirección de la modelación funcional son las bases de datos y también un poco de SQL. Y también las cosas están cambiando un poco en Bavaria, así que vamos a tener una pequeña parte de programación orientada a objetos. En los próximos años los estudiantes pueden aprender algunos programas simples en cualquier idioma orientado a objetos. Hay veces las escuelas utilizan Java, pero también utilizan Python, y estos yo creo que son los idiomas más prominentes utilizados. Y también hay una cierta cantidad de tiempo para la protección de los datos, que es una parte muy importante en Alemania, y invertimos mucho tiempo en proteger esos datos y cómo poder proteger todos los archivos personales. Vamos para el grado 10, básicamente continuamos con el nuevo currículo que se hizo en el grado 9, pero es más con respecto a las relaciones entre los objetos, para las bases de datos y la comunicación entre los objetos, para la parte de la programación. Y luego también tenemos un proyecto
en el cual los estudiantes lo hacen en grupo. Pueden ser grupos de 2 o de 3 y trabajan en un pequeño proyecto y que generalmente se hace al final de año cuando se entrega el proyecto final. En el grado 11 es un poco más sobre la herencia en la programación y también sobre listas y gráficos, especialmente árboles, que sería, digamos, los gráficos más importantes que cubrimos. Y luego, por último, existe también otro proyecto, es un poco más amplio, pero también incluye mucho más de la ingeniería de software. Los estudiantes, se espera que los estudiantes puedan completar ese ciclo de ingeniería de software en pequeños grupos, y eso también es un proyecto importante. Pero en el grado 11, la informática es voluntaria para todos los estudiantes, entonces las personas que no les gusta la informática simplemente no tienen que ser parte de los grupos. En el grado 12, un enfoque específico es en el aspecto técnico de cómo funciona un computador, cómo las redes del computador funcionan y cómo se puede manejar la concurrencia de procesos durante la programación. Esto es muy diferente comparado con lo que yo dije al principio. Un método para enseñar la informática sería seguir los aspectos tecnológicos. En este caso es al final, donde los estudiantes pueden aprender mucho, pero realmente van a entender cómo realmente funcionan y pueden entender su funcionamiento mucho mejor. El último tema en las clases de Bavaria es la informática teórica. Entonces se habla sobre lenguajes formales y autómatas finitos deterministas y así como las limitaciones de la computabilidad. Simplemente cuando hablamos de teoría hay algunas cosas que no se pueden entrar en las máquinas, entonces eso es una cuestión que se trabaja muy al final, precisamente para poder entender mejor los conceptos. Esto es con respecto al currículum de los colegios alemanes. Ahora vamos a observar cuáles son las conexiones que existen en otros temas de colegio, por ejemplo. Sí, aquí el enfoque sería en los colegios. Obviamente se tiene muchas otras conexiones en las universidades y aún más conexiones mucho más allá en las áreas profesionales donde se tienen diferentes conexiones, pero muchas veces no se pueden tratar esos temas en el colegio o en la universidad porque son realmente temas muy avanzados. Entonces el enfoque en esta parte es en colegios. Voy a comenzar con las áreas que serían las más fáciles de conectar, donde existen muchas conexiones, y al final podemos tener otras áreas que posiblemente son un poco más alejadas, pero que aún ahí se pueden tener algunas conexiones entre los temas. Con matemática es fácil porque la informática podemos decir que consiste en matemáticas. Tiene sus orígenes en la matemática. Al comienzo era más como aplicar la matemática y existían muchas conexiones y se tenían, por ejemplo, aspectos comunes, por ejemplo, abstracción. En este caso es muy importante la matemática también para modelar el mundo real. También es importante muchas veces, no necesariamente tiene que ser orientado de una manera práctica como en informática, pero tenemos que ser muy justos y decir que es muy importante la matemáticas y todos los sistemas que existen muchas conexiones, por lo tanto podemos utilizar la matemática como una herramienta para resolver la informática, los problemas de la informática. Por ejemplo,
Para el análisis de los algoritmos del consumo de espacio, se usa muchas matemática avanzada para analizar esto. Eso es una herramienta, por ejemplo, una herramienta para la informática. Por el otro lado, se puede utilizar la informática como una herramienta para la matemática, donde se puede ver la multiplicación y la división de los algoritmos. Estamos hablando de algoritmos, entonces ustedes pueden en los colegios decirle esto a los estudiantes, porque son algoritmos reales y hay también una conexión allí. El método Monte Carlo para calcular el valor de pi es muy común también y es una manera muy interesante de usar la informática con la matemática. También existen muchas visualizaciones que se pueden utilizar para ser capaces de entender de una manera mucho más fácil la matemática. Por ejemplo, en mi universidad existe un equipo de investigación que se llama Cinderella. Ese es el software. Esto se usa en el Java. CindyJS, por ejemplo, utiliza JavaScript y trabaja solamente en el browser Wrapped. Ahora podemos continuar con otras áreas. Coloqué en la presentación aquí, por ejemplo, ciencias naturales. Existen puntos en común cuando hablamos de conexiones en la informática. Por ejemplo, ustedes pueden usar el pensamiento computacional para estructurar la información y también para entender cómo se estructura la información, como por ejemplo en biología. ¿Cómo se llama, por ejemplo, el orden y la clasificación de los animales? Es una aplicación de la informática a través de las ciencias naturales y se puede utilizar también la informática como una herramienta para almacenamiento, analizar los datos, procesamiento y se puede programar aplicaciones, pequeños programas. Por ejemplo, aquí en Medellín ya hablé con algunos estudiantes, creo que del departamento agroquímico, que están actualmente implementando una aplicación para medir la calidad del suelo. Y esto es una manera muy interesante, interdisciplinaria, de cómo poder entender los aspectos junto con la informática. También se puede hacer muchas simulaciones en biología, química, física, que pueden ser un poco costosos o que pueden ser demasiado peligrosos porque nadie quiere tener una bomba atómica en la clase. Entonces sería posiblemente mejor tener un simulador. Esas son diferentes maneras de utilizar la informática para las ciencias naturales. Vamos un poco para los idiomas. Las lenguas no es tan obvio encontrar las conexiones ahí, pero la estructura de los documentos, de cómo, por ejemplo, un documento tiene un título, tiene párrafos. Esas son cosas que los estudiantes aprenden en el sexto año y tiene mucho que ver con las lenguas. Por ejemplo, el español, aquí en el colegio, se podría hacer de una manera interdisciplinaria. Escribir textos, obviamente. Y saber cómo transmitir la información y cómo procesar la información. Eso tiene mucho que ver también con las lenguas. El lenguaje muchas veces se representa como textos en algunos símbolos y podemos ver la conexión de las lenguas con ese pensamiento computacional porque tenemos que buscar la representación simbólica. Parafraseando, yo creo que esto es muy importante porque sin decir las cosas
cómo pasan en la informática, quiere decir que el computador, si digamos se equivoca, o por ejemplo, en informática tenemos que tener mucho cuidado de hacer las cosas correctamente y exactas y de la manera correcta, y eso también se puede transferir a las lenguas. Esta, digamos, conciencia de hacer las cosas con mucha exactitud. Y también la estructura de las lenguas. Podemos ver un poco la parte de la sociología. No sé cómo se llama este tema en el colegio. Nosotros llamaríamos como educación política o algo similar. Existen muchas implicaciones de la digitalización para la sociedad, como ya hemos hablado anteriormente. Esos pueden ser tratados en este tema, en esta materia. ¿Y cómo se puede manipular las elecciones, por ejemplo? Esto, al parecer, se ha hecho en los últimos años en las elecciones aquí en América Latina, y son cosas que deberíamos hablar en los colegios. ¿Cómo se hacen y cómo las otras personas lo hacen para ser conscientes de esos aspectos técnicos? Y eso tiene mucho que ver con la sociología. Y se pueden trabajar en estos aspectos, en estos temas. También lo que los estudiantes han aprendido es cómo representar las conexiones entre elementos, entre personas, y que pueden ser usados. Por ejemplo, aquí el sistema político alemán, lo pueden ver, no es fácil de leer por el tamaño, pero eso es una representación del sistema político en Alemania. Y si los estudiantes ya saben cuáles son los bordes, las notas, creo que es mucho más fácil para ellos entender este tipo de representación para estos aspectos políticos. Podemos también hablar de artes. Existen muchas conexiones, por ejemplo, colores. En el arte se trabaja de una manera muy diferente a cómo son trabajados los colores en informática, pero es interesante realmente cómo se pueden almacenar los colores, las imágenes en el computador. Y uno que se puede hacer a nivel interdisciplinar es que los estudiantes dibujen alguna imagen en el computador, por ejemplo, que incluyan, por ejemplo, los aspectos técnicos y artísticos. También los estudiantes pueden crear páginas web. Y una otra aplicación interesante sería diseñar robots. Esto está muy orientado en el aspecto tecnológico, pero existen muchos estudiantes que les gusta mucho el aspecto artístico. Entonces, esto nos ha demostrado que es muy interesante integrar ambos para que los estudiantes más orientados al arte o a la parte de tecnología pues puedan integrarse en este tipo de temas. La música tiene una estructura, y para poder entender la estructura tiene mucho que ver con informática también. Se puede utilizar la informática para entender la estructura de partes de una música. Otra aplicación podría ser que los estudiantes puedan diseñar un programa pequeño para ellos componer. Esa es una manera. Esto es de un juegos de Blockly de Google, y ahí los estudiantes pueden utilizar un código de programación para crear un trecho de música. Yo creo que esa es una manera interesante de integrarlo. Vamos a escuchar un poco la música. Cantando este mensaje desde mi corazón, aunque esté solo atado, yo me siento a tu lado. Escucha este mensaje, hermano.
Okay, I don't know if you Bueno, were maybe able to hear no it. sé si lograron This was a piece escucharlo, of music pero esta that es una was, pieza de música transmitted que se in, transmitió Colombia, en Colombia. I don't know exactly in which No estoy year, seguro en but qué año, this was a piece of music pero esta created canción to transmit a se message creó to para hostages transmitir of un the mensaje FARC, right? para And they secuestrados de las used FARC, some, Morse y la code canción incluía inside algo de of that piece of código music, Morse and dentro de la after, pieza. Y después de que el cantante dice, escucha este mensaje, en realidad sigue el mensaje verdadero en código Morse, y lo cual y le dicen que algo así como que ya rescatamos a 19 de ustedes. Así que yo creo que es una manera muy bonita de hablar con los estudiantes sobre la información, una manera de codificar o codificar la información, mejor dicho, en la música, y los que entienden el código Morse pueden entender este mensaje. Tan solo los soldados del ejército colombiano pudieron decodificar este mensaje, ya que las FARC no tenían esta educación sobre el código Morse, así que ni se habrán dado cuenta que ese código existió o que ese mensaje existía. Okay, now we can, look at sports. Bueno, pasamos a los deportes, e incluso puede haber una conexión entre los deportes y la informática. Por ejemplo, los estudiantes pueden tener un registro de sus entrenamientos utilizando hojas de datos, pueden analizar cómo su éxito en los entrenamientos varía dependiendo de los ejercicios que utilizan. Y otra manera es, por ejemplo, presentar un algoritmo, y esta es solo una representación de un algoritmo para los estudiantes. Esto quiere decir que se comienza y después uno debe saltar 5 veces. Posteriormente debe hacer 10 flexiones de pecho, después de tirar la pelota, lanzar la pelota 5 veces, y debe repetir este circuito 3 veces. Y una vez haya repetido el circuito 3 veces, puede publicarlo y ya queda libre. Así que ese es un algoritmo de algo que se puede hacer con los deportes, y bueno, es una manera graciosa de integrar la informática con conceptos algorítmicos en los deportes y en la educación. Bueno, también tenemos conexiones con la ética. Las consecuencias de la informática, si son deseadas o no, es algo para discutir. Y algo muy interesante que se dio hace poco es un problema como este para autos automáticos, autónomos, que deben decidir qué hacer. Si un carro se encuentra en esta situación aquí que podemos ver, que encuentra un obstáculo, debe decidir o sigue derecho por encima del obstáculo y el conductor muere, o toma la otra calle, toma el otro carril y 2 personas mueren. Así que, ¿qué debía hacer el carro? Esa es una pregunta muy ética y alguien debe responderla, porque en dicho momento el carro no puede decir, ay, esto es muy difícil, no sé decidir. El carro debe seguir y debe tomar una decisión. Digamos que ahí no es posible frenar, sería una solución muy bonita, pero en ciertas situaciones simplemente no es posible, y el carro en esta situación debe decidir quién debe morir. Es una pregunta muy ética, y los ingenieros de la computación, ingenieros de sistema, deben decidir este tipo de cosas. ¿Quién va a morir y quién va a vivir? Nadie más va a decidir por ellos. Y aquí hay un proyecto de investigación de la Universidad MIT de Estados Unidos, donde recolectan datos de diferentes personas en Internet
pero aún así es un problema que en realidad nadie puede resolver. Y no hay muchos aspectos éticos a considerar. Y esto es algo también relevante en Alemania, porque en Alemania hay una ley que dice que nadie debe decidir quién va a vivir y quién va a morir, porque es una decisión poco ética o inética de alguna manera, y no es fácil decidir qué hacer. Como conclusión, la informática, lo primero es que es importante en la informática es que es importante para las escuelas por muchos motivos, y lo bueno es que hay muchas conexiones con otras disciplinas y áreas, entonces se pueden integrar. En Alemania, de hecho, se considera muy importante tener una materia especializada de informática, porque no es suficiente enseñar de manera interdisciplinaria la informática. Debe haber una materia de informática que cubra digamos, el tema de manera más específica. Y estos proyectos interdisciplinarios también son muy útiles para utilizar la metodología STEM, la cual se está adquiriendo más importancia aquí en Colombia. Yo creo que puedan encontrar maneras de integrar esto en las universidades o incluso en el sistema educativo. Bueno, esta es la bibliografía y bueno, muchas gracias.